España. Un país conocido por su vibrante cultura, sus playas soleadas y su gente apasionada. Pero bajo la superficie se esconde una dura realidad: el desempleo juvenil. Las estadísticas pintan un panorama sombrío. España tiene una de las mayores tasas de desempleo juvenil en la Unión Europea. Imagina ser un joven lleno de sueños y encontrarte solo con puertas cerradas. Esta es la realidad de innumerables jóvenes españoles. Este ensayo explora la crisis y las posibles soluciones. La crisis del desempleo juvenil en España es una historia humana que exige nuestra atención. Los jóvenes españoles, como los jóvenes de todo el mundo, albergan sueños para el futuro. Aspiran a la estabilidad económica, a carreras profesionales satisfactorias y a una buena calidad de vida. Sin embargo, estas aspiraciones a menudo se encuentran con la dura realidad de un mercado laboral complicado. Muchos jóvenes se ven atrapados en trabajos temporales y mal remunerados. Los elevados costes de la vivienda y la inseguridad laboral hacen casi imposible que ahorren para una vivienda. Esta realidad ha provocado una sensación de frustración y desilusión. Afecta a sus relaciones, a su salud mental y a su bienestar general. España cuenta con un sistema educativo bien desarrollado, con altas tasas de matriculación en la enseñanza secundaria y terciaria. Sin embargo, existe una desconexión entre las competencias adquiridas y las demandas del mercado laboral. Muchos jóvenes se gradúan con un título, pero su cualificación no se ajusta a las ofertas de trabajo. Esta falta de correspondencia contribuye a la crisis del desempleo juvenil. El énfasis en los conocimientos teóricos sobre las habilidades prácticas deja a muchos mal preparados. La rápida evolución de la tecnología y la automatización agravan esta brecha. Las empresas buscan competencias digitales y capacidad de adaptación, competencias que no siempre se potencian en los entornos educativos tradicionales. Esta desconexión ha provocado jóvenes sobrecualificados y subempleados. El sistema educativo necesita adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado laboral. Es fundamental hacer más hincapié en habilidades prácticas y alfabetización digital. La colaboración entre instituciones educativas y empresas puede cerrar la brecha entre aulas y mundo laboral. La inversión en formación profesional y programas de aprendizaje ofrece vías alternativas de acceso al empleo. Abordar esta desconexión es esencial para atajar el desempleo juvenil y capacitar a los jóvenes. Al crecer en España, siempre me dijeron que la educación era la clave para una buena vida. Esfuérzate en la escuela, saca buenas notas, ve a la universidad y lo tendrás todo hecho. Era el estribillo familiar que repetían padres, profesores y la sociedad en general. Y durante mucho tiempo pareció ser cierto. España había hecho grandes progresos en materia de educación y cada vez eran más los jóvenes que cursaban estudios superiores. Éramos la generación que iba a impulsar a España hacia una nueva era de prosperidad. Yo era uno de esos chicos, de los estudiosos, siempre buscando las mejores notas. Mis padres, como muchos otros, habían depositado sus esperanzas en mí, su único hijo, para que alcanzara el éxito por el que tanto habían trabajado. Sentía el peso de sus expectativas, pero también compartía su creencia en el poder de la educación. Estudié mucho con diligencia, destaqué en mis clases e incluso conseguí una plaza en una prestigiosa universidad. El futuro parecía brillante, lleno de promesas y oportunidades, pero a medida que avanzaba en la universidad, una persistente sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. El mercado laboral, descubrí, era una bestia completamente diferente. Atrás quedaron los días en los que un título universitario garantizaba un buen trabajo y una vida cómoda. La competencia era feroz, los salarios eran a menudo bajos y las oportunidades parecían escasas. La realidad, empezaba a darme cuenta, era mucho más compleja que la simple ecuación de educación igual a éxito que me habían enseñado. La comprensión me golpeó a mí y a muchos de mis compañeros como una tonelada de ladrillos. Habíamos hecho todo bien, habíamos seguido el camino prescrito para el éxito, pero nos encontrábamos con una realidad muy diferente. El mercado laboral estaba saturado de candidatos altamente cualificados, todos compitiendo por los mismos puestos limitados. Muchos de nosotros nos vimos obligados a aceptar prácticas,
a menudo no remuneradas o mal pagadas, solo para poder entrar en el campo que habíamos elegido. El sueño de la independencia económica, de poder mantenernos a nosotros mismos y, con el tiempo, a nuestras familias, parecía cada vez más lejano. El coste de la vida, mientras tanto, seguía aumentando. Los alquileres en las grandes ciudades se habían disparado, haciendo casi imposible que los jóvenes encontraran una vivienda asequible. Los días en los que te graduabas en la universidad y te mudabas directamente a tu propio apartamento parecían un recuerdo lejano. Muchos de nosotros nos vimos obligados a volver a vivir con nuestros padres, con nuestros sueños de independencia en suspenso. La presión económica era inmensa, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias, que a menudo también estaban pasando por dificultades. La situación estaba pasando factura. La presión constante por encontrar trabajo, unida a la tensión económica y a la sensación de estar atrapados en una rutina, estaba provocando una ansiedad y una desilusión generalizadas. Muchos de mis amigos empezaban a cuestionarse el sentido de todo aquello. Habíamos trabajado tan duro, habíamos sacrificado tanto, ¿y para qué? Parecía que la promesa de un futuro mejor se había roto. A medida que la conmoción inicial desaparecía, una sensación de ira comenzó a hervir a fuego lento. Nos sentíamos traicionados por el sistema, un sistema que nos había prometido tanto pero que nos había dado tan poco. Nos habían dicho que la educación era la clave, pero ahora parecía que la cerradura había cambiado. Las habilidades y los conocimientos que habíamos adquirido, aunque valiosos en teoría, no eran necesariamente lo que buscaban las empresas. El mercado laboral había evolucionado, pero el sistema educativo no había seguido el ritmo. Había una desconexión, un punto ciego, entre lo que se nos enseñaba y lo que demandaba el mundo real. El énfasis tradicional en los conocimientos teóricos sobre las habilidades prácticas, en el aprendizaje de memoria sobre el pensamiento crítico, nos había dejado mal preparados para los retos del lugar de trabajo moderno. Teníamos títulos, sí, pero ¿teníamos las habilidades para adaptarnos a un mercado laboral en rápida evolución, para pensar creativamente, para resolver problemas, para trabajar en colaboración? Para muchos de nosotros, la respuesta era un no rotundo. Éramos una generación de jóvenes altamente cualificados, pero subempleados y desilusionados. Nuestros títulos, antes símbolos de logro y promesa, ahora parecían una carga, un recordatorio de un sistema que no nos había preparado para los desafíos a los que nos enfrentábamos. Tenía que cambiar algo. Necesitábamos un nuevo enfoque, uno que cerrara la brecha entre la educación y la empleabilidad, entre las aspiraciones y las realidades. El futuro de España, nuestro futuro, dependía de ello. Cuanto más investigaba, más información encontraba que desafiaba todo lo que creía saber. Era como tirar de un hilo suelto, y de repente, todo el tapiz de mi comprensión del mundo empezaba a deshacerse. Descubrí el trabajo de historiadores, economistas y críticos sociales que sostenían que el sistema educativo, lejos de ser una fuerza neutral para el bien, era en realidad una herramienta de control social. Era un sistema, afirmaban, diseñado no para empoderar a los individuos, sino para crear trabajadores obedientes que alimentaran los motores de la industria. La idea era a la vez chocante y extrañamente liberadora. Chocante porque desafiaba los cimientos mismos de mi educación, la creencia de que la educación era el camino hacia la libertad y las oportunidades. Liberadora porque ofrecía una explicación a la desconexión que estaba presenciando de primera mano entre la promesa de la educación y las realidades del mercado laboral. Era como si se hubiera encendido una bombilla en mi mente, iluminando las estructuras ocultas y las dinámicas de poder que configuraban nuestras vidas. Profundicé en la historia de la educación, remontándome a la revolución industrial y al auge de la producción en masa. Aprendí sobre la influencia de personajes como John D. Rockefeller, el magnate del petróleo que veía en la educación una forma de crear una mano de obra alfabetizada y sumisa. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que el sistema educativo no era un espacio neutral, sino un campo de batalla para ideologías contrapuestas, un lugar donde los valores y las prioridades de los poderosos se imponían a menudo a las masas.
La historia de John D. Rockefeller y su implicación en la configuración del sistema educativo estadounidense es controvertida, a menudo envuelta en especulaciones y teorías conspirativas. Algunos sostienen que sus motivos eran puramente altruistas, impulsados por el deseo de mejorar la vida de los estadounidenses de a pie. Otros, sin embargo, dibujan un panorama más cínico, sugiriendo que su interés por la educación estaba motivado por el deseo de crear una mano de obra cualificada y sumisa. Rockefeller, en la cúspide de su poder a finales del siglo XIX y principios del XX, era un firme defensor de la educación pública. Invirtió millones de dólares en la creación y el mantenimiento de escuelas, universidades y organizaciones filantrópicas dedicadas a la promoción de la educación. No cabe duda de que sus esfuerzos tuvieron un profundo impacto en el desarrollo del sistema educativo estadounidense, ampliando el acceso a la educación a millones de estadounidenses, especialmente a los procedentes de entornos desfavorecidos. Sin embargo, los críticos argumentan que la filantropía de Rockefeller no estaba exenta de contrapartidas. Señalan sus estrechos vínculos con la emergente élite industrial y su interés común en crear una mano de obra disciplinada, obediente y cualificada en las tareas específicas que requerían las florecientes fábricas e industrias de la época. Argumentan que el plan de estudios y la estructura de las escuelas durante este periodo estuvieron fuertemente influenciados por las necesidades de la industria, haciendo hincapié en el aprendizaje de memoria, la obediencia a la autoridad y la supresión del pensamiento crítico. El sistema educativo, según esta línea de pensamiento, se convirtió en una herramienta para fabricar consenso, para inculcar en la población los valores y creencias que servían a los intereses de la clase dominante. Era un sistema que recompensaba el conformismo y la obediencia, al tiempo que desalentaba la disidencia y el pensamiento independiente. El objetivo no era crear individuos completos, sino producir trabajadores productivos que no cuestionaran el statu quo. Este sistema, según los críticos, se perpetúa a través de una combinación de mecanismos sutiles y no tan sutiles. Está la presión por amoldarse a los grupos de iguales, el miedo al fracaso y el estigma asociado al abandono escolar, el énfasis constante en las notas y los resultados de los exámenes como medida del valor. También está el atractivo de las universidades de prestigio y la promesa de trabajos bien remunerados, que sirven para incentivar a los estudiantes a seguir el camino prescrito. El resultado, argumentan, es una población que en gran medida no es consciente de su propia manipulación, una población que ha interiorizado los valores del sistema y que reproduce esos valores en las generaciones posteriores. Es un sistema que beneficia a los poderosos, creando una mano de obra sumisa y deseosa de participar en su propia explotación. Se mantiene la ilusión de la elección, del libre albedrío, pero la realidad es que los parámetros de esa elección han sido cuidadosamente definidos y controlados. La historia de la educación, sin embargo, es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Para comprender realmente la crisis a la que se enfrentan los jóvenes de hoy, tenemos que alejar el zoom y observar las fuerzas económicas y sociales más amplias que están en juego. Una de las más significativas de estas fuerzas es el abandono del patrón oro y el auge de la moneda fiduciaria. Este cambio, que comenzó a principios del siglo XX y culminó en la década de 1970, ha tenido un profundo impacto en la economía mundial, creando un sistema intrínsecamente inestable y propenso a las crisis. El patrón oro, a pesar de todos sus defectos, proporcionaba una cierta estabilidad y previsibilidad a la economía mundial. Las monedas estaban respaldadas por un producto físico, el oro, lo que limitaba la capacidad de los gobiernos y los bancos centrales para manipular la oferta monetaria. Esto, a su vez, ayudaba a mantener la inflación bajo control y proporcionaba un entorno estable para que las empresas invirtieran y crecieran. Sin embargo, el paso a un sistema de moneda fiduciaria eliminó esta restricción. Las monedas están ahora respaldadas por nada más que la promesa de los gobiernos, que tienen la capacidad de imprimir dinero a voluntad. Esto ha provocado una expansión masiva de la oferta monetaria, que ha alimentado las burbujas de activos, ha aumentado la desigualdad y ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios. El resultado es una economía cada vez más alejada del mundo real, donde la especulación y el consumo alimentado por la deuda
han sustituido a la inversión productiva y al crecimiento sostenible. El auge económico de España, impulsado por la construcción y el crédito fácil, se derrumbó con la crisis financiera de 2008, lo que provocó un desempleo masivo. El sector de la construcción, que empleaba a un gran número de trabajadores jóvenes, fue el más afectado, lo que provocó un aumento vertiginoso del desempleo juvenil. La crisis puso de manifiesto la fragilidad del modelo de crecimiento español, dejando a una generación luchando por un empleo estable. Las medidas de austeridad posteriores a la crisis recortaron el gasto público, lo que afectó a la educación y la sanidad. Las universidades subieron las tasas de matrícula, haciendo que la educación superior fuera menos accesible, mientras que la creación de empleo se ralentizaba, lo que dejaba a los jóvenes con opciones limitadas. El resultado fue una generación que se enfrentaba a dificultades económicas y a la reducción de oportunidades. La crisis transformó el mercado laboral español en un mercado caracterizado por el trabajo temporal y la inseguridad laboral. Los jóvenes se enfrentaban a salarios bajos y a una escasa seguridad en el empleo, lo que les dificultaba planificar el futuro. Esta inestabilidad retrasó la toma de decisiones importantes en la vida, desgastando el tejido social de España. La crisis del desempleo juvenil es un problema social y existencial que hace que los jóvenes españoles se sientan desilusionados y marginados. Algunos responden con apatía, otros con activismo o emigración. Esta generación tiene el potencial de remodelar la sociedad, pero para ello es necesario desafiar el statu quo y crear un sistema más justo. El camino tradicional hacia el éxito ya no está garantizado, lo que obliga a redefinir el éxito. Se trata de cuestionar los valores heredados y encontrar lo que realmente importa. El éxito ahora significa forjarse su propio camino y abrazar lo desconocido. El espíritu empresarial está aumentando a medida que los jóvenes crean sus propias oportunidades. A pesar de los desafíos, crear una empresa ofrece recompensas personales y profesionales. La revolución digital ha reducido las barreras, brindando nuevas oportunidades para la innovación. Es necesario un cambio sistémico para abordar el desempleo juvenil, que requiere un cambio de mentalidad y el compromiso con un sistema más justo. La educación debe adaptarse a la economía moderna y las leyes laborales necesitan reformas. Las políticas de vivienda asequible y de creación de empleo son esenciales para un futuro justo y sostenible. La crisis del desempleo juvenil ha dejado a una generación luchando contra la incertidumbre y la frustración. Las vías tradicionales de éxito ya no garantizan la seguridad, pero los jóvenes españoles no aceptan pasivamente su destino. Están desafiando el statu quo y creando sus propios caminos hacia el éxito. La crisis exige un cambio fundamental de mentalidad y una responsabilidad colectiva para invertir en el futuro. La educación, las leyes laborales y las políticas de vivienda deben adaptarse a un mundo cambiante. Debemos elegir un camino que invierta en los jóvenes y construya un futuro justo, equitativo y sostenible.